Bienvenidos a la cuarta clase del curso de AutoCAD proporcionado por Equipo Alfa. En esta clase veremos algunos comandos y para poder experimentar con ellos o ponerlos en práctica, desarrollaremos unos formatos para agrupar lo que hemos visto hasta el momento. Aquí, por ejemplo, yo hice este formato. Cabe resaltar que ustedes son libres de hacer el formato que ustedes quieran, solamente que para esta clase voy a exponer la manera en que hice estos utilizando algunos comandos. Si se fijan, aquí agrupé lo que vimos en la clase, en la segunda clase, que fueron nuestros primeros trazos geométricos. Aquí en rectángulos, círculos y triángulos. Y por aquí está la tarea que se propuso para practicar en base a esta imagen, que era realizar los 4 triángulos faltantes a partir del escaleno. Aquí yo los realicé. Bueno, mi propuesta, como les dije, es esta. Para poder llevar los contenidos, ustedes siéntanse libres de desarrollar con su propio estilo diseño o incluso de seguirme en este diseño que yo decidí emplear. Vamos a empezar entonces con la clase. Ahora lo que voy a hacer entonces es empezar a hacer mi formato. Para esto me voy a ir a una zona donde no tenga nada dibujado, por ejemplo acá. Voy a empezar con el comando rec de rectángulo, doy enter, especifico un primer punto donde ustedes quieran. Y aquí voy a poner las dimensiones. Yo lo voy a hacer de base 981, pongo una coma, y de la altura 1212, o sea 1212. Doy enter y ya tenemos nuestro rectángulo. Ahora voy a utilizar el comando de línea. Voy a especificar el punto de inicio en uno de los vértices superiores, pues el izquierdo o el derecho, lo voy a hacer en el izquierdo. Y para que no se les mueva así, acuérdense, van a activar con F8 el modo ortogonal o en la barra de estado el modo ortogonal, para que solo les permita en 90 grados. Aquí voy a bajar 200 y sigo utilizando el mismo comando y conecto con el lateral derecho. Entonces de esta manera ya tengo una división de mi rectángulo en dos rectángulos, en el cual en el superior irá el título de lo que contiene nuestro formato de agrupación de información. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un comando que se llama offset. Así está, así se escribe, O-F-F-S-E-T, offset. Lo que nos va a permitir es poder hacer una especie de marco que nos va a ayudar en este caso con un detalle estético. Ustedes van a poner primero de cuánto quieren, yo le voy a poner que sea de 15. Van a seleccionar el objeto, en este caso voy a seleccionar mi rectángulo y lo voy a arrastrar hacia adentro. La línea azul es la línea original, entonces esa yo quiero que quede igual, solamente quiero que hacia adentro se forme el marco con 15, perfecto. Ahora en este caso, en esta línea que yo había hecho, le voy a dar clic y la voy a arrastrar hacia adentro para que no me interfiera, o como ustedes gusten. En este caso es nada más para que no me interfiera y se respeten las dimensiones originales que yo di. La arrastro hacia adentro y ya tengo esa especie de marco. Doy enter. Listo, ahora que di enter, para que se quedara guardado mi marco, lo que voy a hacer es, si se fijan, voy a aprovechar esta situación para enseñar otro comando. Aquí en esta parte donde está la división de los dos rectángulos, si se fijan, se forma una especie de cuadrado que lo que hace es de que el marco no se vea continuo, y a mí me gustaría que se viera continuo. Para esto voy a utilizar el comando trim. El comando trim lo que nos permite solamente seleccionar las líneas que queremos borrar. Por ejemplo estas, fíjense, yo quiero borrar estas líneas. Doy enter y ya prácticamente se borraron y me quedó un marco continuo para el rectángulo de arriba. Y eso es lo que yo quería. Ahora voy a utilizar el comando hatch para darle un detalle estético. El comando hatch lo que nos permite es rellenar polígonos con patrones, colores sólidos o gradientes. Aquí en esta parte, en la cinta Ribbon, ustedes pueden intercambiar entre lo que les mencioné. Yo voy a elegir sólido. Pueden escoger el color que más les guste. Yo voy a escoger en este caso un verde para el rectángulo de abajo. Le dan clic adentro del marco y se va a colorear. Doy enter para que se quede guardado. Vuelvo a repetir el comando. Lo puedo volver a escribir o con el clic derecho del mouse y donde dice repeat hatch. Y el de arriba yo quiero que, por ejemplo, sea un color naranja medio fuerte son. Doy clic, doy enter. Perfectísimo. Hasta ahí ya rellenamos los marcos con un color para que se vean al menos más agradable a la vista. En su caso, les digo, ustedes usen los colores que más les gusten. Ahora voy a volver a utilizar el comando hatch para rellenar el rectángulo de arriba, que es el que lleva el título. En este caso yo quiero ahora que sea un naranja más
tenue, voy a dar clic, doy enter y ahí quedó. Ahora vamos a poner el título de este formato para saber qué tipo de información va a incluir. Para esto nosotros podremos ubicar dos comandos básicos. El primero que voy a escribir pero no lo voy a aceptar es mtext. Y el segundo, que sí es el que voy a utilizar, es text solamente. ¿Cuál es la diferencia? Se recomienda que usemos este comando text cuando solamente vamos a escribir alguna línea de texto. En cambio el mtext se recomienda cuando necesitemos escribir diversas líneas de texto, ya que nos ofrece más posibilidades. En este caso, como solo ocupamos un título, pues voy a ocupar text. Verificamos que el modo ortogonal esté apagado. Se fijan aquí, lo tengo activado, lo voy a apagar. Ahorita les digo por qué. Voy a poner un punto adentro del recuadro de título. Voy a especificar una altura. Yo voy a poner de 50. Doy enter y un ángulo de rotación 0. Y ahora voy a poner aquí, por ejemplo, clase 04 guión bajo. Y le voy a poner comandos, que es más o menos de lo que está tratando. Cuando hayamos terminado, vamos a dar un clic afuera en cualquier otro lado y vamos a dar ESC. Si se fijan, ahí quedó nuestro texto. ¿Por qué les comentaba yo que era importante que no tuvieran el modo ortogonal? Bueno, porque déjenlo activo. Voy a activar el modo ortogonal para que vean qué es lo que sucede. Si lo activo, chéquense lo que pasa. Activo el modo ortogonal, pongo text, especifico un punto, y aquí lo que está haciendo es tomar una altura del texto, pero le está tomando, y a lo mejor a ustedes que van empezando en este momento pudiera parecerles algo extraño que les aparezca esta línea. Es solamente para elegir la altura. Por ejemplo, aquí le voy a elegir más o menos de lo que yo elegí, que fue de 50. Le voy a poner en ángulo de rotación 0 y ahí está, si se fijan. Pero es más fácil desactivando el modo ortogonal, ya que así les pide directamente que ustedes introduzcan el valor de la altura. ¿Qué vamos a hacer? Si este texto no les quedó lo suficientemente centrados o en la posición que ustedes quieren, pues podemos hacer lo siguiente. Lo más fácil es que utilicemos el comando move. Seleccionamos un punto del objeto que queremos mover y podremos moverlo libremente y más o menos nosotros dándole la posición que queramos. Sin embargo, también hay otra manera, que es dando el control X para cortar y control V para pegar. A veces en la práctica resulta más factible utilizar estos atajos del teclado, pero en otras ocasiones, como en algunas imágenes que exportemos en un futuro, es mejor utilizar los comandos de AutoCAD, ya que nos facilitan más el movimiento. Vamos a proceder entonces con lo siguiente. Ahora yo voy a generar una subdivisión dentro de mi rectángulo de información, que es el que tiene el marco verde, en 3, para poder agrupar la información de acuerdo a al tipo de información que sea. Yo en este caso voy a considerar 3 divisiones. Ustedes pueden considerar más o menos. Bueno, para esto, para que sea equitativo, voy a utilizar el comando dim para medir cuál es la distancia de este marco verde. Pongo el vértice inicial, el vértice final, y me dice que es de 1012. Ahora uso la calculadora rápida de AutoCAD que tenemos por acá arriba en utilidades. Aquí le voy a poner 0, son 1012 entre 3. Doy enter y me sale 337.33. Yo voy a utilizar 337. Voy a utilizar el comando rect de rectángulo. Especifico un punto donde quiera. La base son 981, que es la misma del marco verde en la base. Y la altura voy a poner 337. Y aquí tengo mi primer rectángulo. Lo voy a seleccionar. Voy a escribir el teclado move, ya que una de las ventajas de move es que podemos seleccionar el punto y lo podemos emparejar con otro punto. Aquí fíjense muy bien, ya quedó el primer comando. Ahora lo que voy a hacer es solamente darle en copiar. Voy a copiar. Especificamos la base del punto. En este caso yo voy a especificar que es el vértice de arriba para emparejarlo con ese mismo vértice, que es este. Y bueno, acá abajo ya no hace falta ponerlo porque ya queda la división.
Voy a borrar esta cota y voy a poner una línea. Voy a activar el modo ortogonal con F8 para que me quede lo más recta posible y lo voy a poner en el punto medio y le voy a poner que para este caso, para el primero, sea de 620. Doy enter, repito, en el punto medio una línea del siguiente. En este caso le voy a poner que es un poco menos, por ejemplo 480, y en este caso de abajo también que sea de 480. Y de esta manera ya tengo tres rectángulos que agruparán información y los subtítulos las palabras clave de esa información vendrán aquí en la izquierda. Lo que voy a hacer para darle otro sentido estético es utilizar el siguiente comando, pedit. Antes que lo utilice voy a seleccionar esta línea, voy a poner pedit. En este caso el comando pedit solo aplica para las polilíneas. Entonces aquí me pregunta que si quiero convertirla en una, voy a poner Y de que sí, y vamos a utilizar la opción de width y vamos a aplicarle uno de 10 o de 15, y esto lo que nos hace es ensancharnos esa línea. Acá abajo, por ejemplo, voy a repetir lo mismo, nomás que más delgado. Le voy a poner que sea de 10. Y acá abajo exactamente lo mismo. Y aquí que sea también de 10. Listo. Ahora voy a cambiar el color de estas tres. Para eso me vengo al subgrupo de propiedades y voy a elegir el color que más me gusta. En este caso yo quiero un azul. Y estos dos de adentro, estas dos líneas las voy a dejar tal cual para que no me quiten mucho espacio para la información. Y de esta manera ya tenemos nuestro primer formato para una clase. Para una tarea yo propongo que sea lo mismo, solo que en este caso ustedes pueden quitar eso o lo pueden dejar igual. Yo, por ejemplo, voy a copiar nada más lo que viene siendo mi rectángulo. Para esto voy a dar copiar. Voy a activar el modo ortogonal para que me quede muy bien puesto. Y voy a copiar de este punto. Yo creo que a esa distancia. Listo. De esta manera aquí nada más yo le voy a poner, por ejemplo, ahí, le apreté al hatch, perdón. Voy a seleccionar el texto, doy doble clic, espero a que cargue y ya le voy a cambiar. Y le voy a poner tarea y todavía no tengo el número, así que así lo voy a dejar. De esta manera ya tenemos un formato que nos puede ayudar a agrupar nuestras clases en un solo proyecto de AutoCAD, ya que de esta manera no generaremos muchos proyectos de AutoCAD como regularmente sucede, sino solamente un proyecto. Y de esta manera, teniendo un solo proyecto, podremos hacerle como acá lo tengo, agrupar las clases, tener el espacio disponible para las clases en uno solo y a la hora de hacer zoom enterarnos de qué fue esa clase. En este caso la clase número 4 fue de algunos comandos que vimos, ¿verdad? ¿Qué es lo importante de esta clase? Bueno, lo importante de esta clase es que se va a ir generando una lista de comandos y aparte de que ustedes los puedan poner en práctica, ¿verdad? También lo que les recomiendo es que quiten estas líneas de división en el recuadro de tarea, debido a que las tareas no suelen estar pensadas como en este tipo de división, solamente las clases. Entonces aquí lo voy a borrar y voy a dejar el espacio abierto para poder meter nuestro contenido. Aquí yo le puse clase 4 comandos, pero le voy a cambiar el título mientras y le voy a poner clase 02, que fue cuando hicimos nuestros trazos geométricos, no sé si recuerden. Bueno, aquí tengo lo que vimos en la clase número 2. Voy a empezar a arrastrar estos objetos. Les voy a poner en este caso control X, control V, y los voy a pegar en este primer rectángulo. El segundo, que son círculos, voy a hacer lo mismo, control X, control V, los voy a pegar en este segundo espacio. Y finalmente estos dos triángulos que vimos en la clase número 2 los voy a pegar aquí. Y ahora, muy fácilmente, voy a utilizar otra vez el de texto. Voy a poner un punto cualquiera, por ejemplo aquí.
voy a poner, desactiven el modo ortogonal, recuerden, voy a poner que la altura de este texto sea de 35 y la inclinación de 0. Aquí le voy a poner rectángulos, que es lo que vimos en la primera clase. Lo voy a orientar así. Si ustedes al momento de mover algo ven que se le pone un punto de referencia, por ejemplo aquí, ¿no? Y a fuerzas les pone en ese punto de referencia lo que quieren mover. Por ejemplo esto. Por ejemplo estos cuadrados. Si ustedes al momento de querer pegarlos en un lugar les aparece, por ejemplo, a fuerzas, o sea, ustedes lo ponen un poquito más para allá y se los atrae a un punto verde, lo que tienen que hacer es solamente venirse acá a apretar F3 o simplemente apretar donde dice Object Snap, que es para quitar esas referencias, y de esta manera ustedes ya lo pueden pegar donde se les dé la gana, por ejemplo a media cinta azul o así, porque hay veces en que nosotros queremos mover algún objeto pero nos toma de referencia con esa opción que es el Object Snap, nos toma de referencia un punto y nos lo pone en base a ese punto, y a veces nosotros no queremos eso. Ahorita no pasa tanto, pero van a ver que con el uso del software va a pasar muy seguido. Voy a volver a activar esa referencia, el F3, el Object Snap está aquí, porque sí sirve también, sirve mucho. En este caso ya tengo mi primer título, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Y lo voy a cambiar a círculos. Y lo voy a pegar aquí más o menos. Miren, eso es lo que pasa, lo que les digo. Lo puse un poquito más arriba y me lo trajo hacia abajo. Es exactamente por esa situación que les dije. Déjenlo quito. Déjenle pongo F3 para que no me tome referencia ninguno. Y ahora voy a copiar este mismo acá abajo. Y aquí se va a llamar triángulos. Listísimo. Ya tenemos entonces aquí nuestro formato de la clase número 2 que vimos, dividido en rectángulos o cuadrados también, círculos y los dos triángulos que hicimos. ¿Se acuerdan la tarea que se había propuesto? Era realizar los 4 triángulos que sobraban. Yo aquí los tengo ya en otro formato que había hecho. Los voy a copiar para traerlos acá. Y es lo mismo, ahí no lo traje. Es lo mismo que ustedes pueden hacer, meter sus tareas también en estos formatos. Pero me van a preguntar, ¿y qué pasa si yo hice los rectángulos y los triángulos y las demás figuras más grandes y no caben? Lo que les podría decir, pues pueden hacer un formato más grande, pero si quieren respetar este formato o quieren hacer un formato más chico, pues pueden hacer lo siguiente. Imaginemos que ustedes tienen su tarea que la hicieron mucho más grande, ¿no? La hicieron así. Lo que ustedes pueden hacer es solamente seleccionarla y utilizar el comando ES de escala. Especifican un punto, el que quieran, y aquí con el mouse ustedes pueden ir aumentándolo, disminuyéndolo de manera visual, de manera al tanteo, o usar un factor de escala para disminuir, ¿no? Por ejemplo 0.5, etc. Aquí todavía está muy grande, entonces le voy a dar otro 0.5. Déjenme especifico un punto y otro 0.5. Y ya más o menos aquí diría que cabe nuestra información. No, le falta un poquito. Solamente es cuestión de... Ahí está, ahora sí cabe. Ahí miren. Es cuestión de que ustedes vean más o menos, disminuyéndolo. Y bueno, la clase del día de hoy está muy práctica, en el sentido en que todo fue pura práctica, pero les voy a pasar una lista asimismo de los comandos que vimos. La siguiente clase se las voy a mostrar, o si no se las subo ahí por Instagram, en donde sí voy a poner el contenido de la clase 4, que es la de ahorita, los comandos que vimos. Y lo muy interesante que vamos a hacer a partir de estas clases es que en nuestro formato de la clase 4 vamos a tener una lista de comandos esenciales, y a la derecha del comando vamos a poner o una palabra clave o una expresión gráfica. Por ejemplo, si yo pongo aquí en el formato de la clase 4, pongo comando línea, acá voy a poner
por ejemplo, unos puntitos que me lleven hacia lo que así voy a poner una línea y así, pero en otras cosas más importantes. También las siguientes clases vamos a empezar a configurar lo que viene siendo los acotamientos y algunas otras opciones que nos da AutoCAD para mejorar nuestro trabajo y que sea más eficiente nuestra manera de trabajar. Ustedes les propongo de tarea que realicen sus formatos como ustedes quieran, con los colores, de las maneras, de las formas que ustedes gusten, y que pasen la información que hemos visto en la clase 2 y en la clase 3 a esos formatos para que las tengan disponibles. Es nuestra libreta de AutoCAD, por así decirlo. Esta clase no estuvo tan larga como las anteriores, pero ya las siguientes muy probablemente sí estarán mucho más largas. Voy a tratar de que el contenido no sea en un solo video si es muy larga la clase, para porque es más tedioso a veces ver que el video dura más. Entonces, si es posible dividirlo, pues lo haré para un mejor aprovechamiento y que se sienta más satisfactorio terminar ver un video y luego va el otro. Entonces, muchas gracias por ver este video. Mi nombre es Alan Sarasúa